Muy buenas a todos, seguimos hablando de pesca en vertical y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el equipo y señuelos más adecuados para utilizar con esta técnica. Aunque en entregas anteriores ya habíamos comentado que es una forma de pescar que no exige en exceso a nivel técnico, creo que sí que es muy importante el utilizar el equipo adecuado y los señuelos que mejor se adaptan a esta técnica de pesca. En primer lugar vamos a hablar de la caña. Desde mi punto de vista, la caña debe de tener una longitud contenida. Si pescamos con cañas excesivamente largas, nos va a dificultar bastante a la hora de colocar el señuelo exactamente en el punto que queramos dejarlo caer. Especialmente cuando estamos pescando en pato, si estamos pescando con una caña excesivamente larga, nos va a dificultar mucho a la hora de posar el señuelo justo donde está emitiendo el traductor. Y esto evidentemente nos va a imposibilitar el que tengamos una gran precisión. Una caña, por ejemplo, entre 6,6 a 7 pies creo que sería la medida perfecta. En cuanto a la acción, yo me decantaría por acciones de punta, pero que no sean excesivamente pronunciadas. Esto nos va a permitir el clavar al pez sin ningún problema, pero también el que tenga una extra flexibilidad y que el blanc trabaje de una manera correcta es lo que nos va a permitir que a la hora de clavar tampoco le saquemos los señuelos de la boca y sobre todo en la lucha vamos a perder mucho menos peces. Por lo tanto, la acción ideal sería una acción de punta, pero que sea a la vez muy progresiva, que al menos 2/3 partes de la caña trabaje y flexe. Y ya para acabar con las características de la caña, respecto a la potencia, lo ideal es que tuviéramos diferentes equipos para poder amoldarnos a las diferentes presentaciones que vamos a hacer y sobre todo a los diferentes pesos de los señuelos. Como todos entenderéis, no tiene nada que ver, por ejemplo, el estar pescando con un piqui de 70 gramos y de 18 centímetros a, por ejemplo, hacerlo con un pequeño lipless de apenas 10 gramos. Si hablamos del carrete, es importante que sea un carrete rápido, de 7.0 o incluso de los últimos que son aún más rápidos, porque esto nos va a ayudar mucho a colocar los señuelos en los puntos exactos en el menor tiempo posible. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos el señuelo en 15 metros, intentando pescar un pez que aparentemente no reacciona y no está muy activo, de repente aparece uno a 8 metros y muchas veces es fundamental el que pongamos el señuelo lo antes posible justo cuando está apareciendo ese pez, porque los peces hay muchas veces que no están estáticos, se están desplazando y la diferencia es el que le puedas poner el señuelo justo cuando el pez aparece y si lo haces un poco más tarde, pues en muchas ocasiones pierdes esa oportunidad. Y luego ya si estamos pensando en capturar grandes lucios o por ejemplo barbos, que son peces muy luchadores, pues evidentemente si la calidad del freno es buena y es un freno progresivo y es potente y aguanta, pues muchísimo mejor. Respecto a la línea, para mí hay dos opciones perfectamente válidas, que también depende mucho a lo mejor de los equipos con los que estamos trabajando, los señuelos incluso con los que vamos a pescar o simplemente por la forma o los gustos personales de cada uno. Estoy hablando por un lado del trenzado y por el otro del fluorocarbono. El trenzado, el extra más interesante que nos va a dar es la sensibilidad, sobre todo cuando estamos pescando ya a unas profundidades muy altas o con peces que están muy esquivos, que pican muy mal. Muchas veces ese extra de sensibilidad que nos va a aportar el trenzado nos puede ayudar a materializar alguna picada más. El fluorocarbono, por contra, nos va a dar un poco más de dulzura, un poco más de elasticidad, que nos va a posibilitar en muchas ocasiones que una vez que clavemos los peces las pérdidas vayan a ser mucho menores, por ejemplo, que el trenzado. Una opción muy polivalente podría ser estar pescando con una línea trenzada como línea principal y luego añadir un último tramo de entre 2 y 4 metros de fluorocarbono. Y ahora ya, antes de pasar a hablar de los señuelos, vamos a hablar un poco sobre las cabezas que vamos a utilizar especialmente para los piquis. Como es lógico, es necesario el tener diferentes pesos de cabeza, desde a lo mejor los 10 gramos hasta los 40, en ese rango de pesos creo que podemos abarcar prácticamente cualquier situación y sobre todo para mí es fundamental que las cabezas tengan el ojal mirando hacia arriba y bastante atrás respecto al límite de la cabeza plomada. Como veis, por ejemplo, aquí tenemos dos cabezas. Esta primera estaría perfectamente la anilla hacia arriba
y como veis bastante hacia atrás, o al menos unos centímetros hacia atrás de lo que es la punta de la cabeza, y en cambio en esta la posición del ojal está justo en la punta de la cabeza. El que la cabeza plomada tenga el ojal en la posición correcta es lo que nos va a permitir presentar nuestros engaños, nuestros piquis, de una manera completamente horizontal. Esto es algo que mucha gente no le da la importancia que realmente tiene y en muchas ocasiones marca muchísimo la diferencia. Ahora ya sí, vamos a pasar a hablar de los señuelos. En primer lugar, como no, vamos a hablar de los piquis. Un señuelo, como todos sabéis, súper polivalente, que pesca de 1000 maneras en todas las épocas del año y todas las especies. Cuando estamos hablando de pescar con piquis en vertical, para mí hay dos aspectos que son fundamentales a la hora de elegir unos modelos u otros. En primer lugar estaría la naturalidad. Cuanto más natural sea el piqui, mucho mejor. Al final daros cuenta que vamos a ofrecer una presentación muy parada, muy estática, y cualquier detalle los peces se van a dar cuenta. Por lo tanto, si estamos hablando de un piqui que tenga unos colores muy naturales, muy conseguidos, que tenga, por ejemplo, también una textura blandita y lo más similar a lo que podría ser la textura de un pez vivo, de un pez en su hábitat natural, pues mucho mejor. Y luego, por otro lado, es muy importante también en relación a la forma que vamos a pescar muy parados, muy estáticos con el señuelo, es que tengan muchísima movilidad, especialmente en la cola. Esto nos va a permitir que el señuelo, con un simple toque o incluso prácticamente parado en días de viento, por ejemplo, en días que por el motivo que sea haya corriente en la zona que estamos pescando, prácticamente sin hacer nosotros nada, el señuelo esté oscilando, esté moviéndose, aunque sea de una manera mínima, pero muchas veces suficiente para arrancar picadas. Como podréis imaginar, en el mercado hay multitud de opciones perfectamente válidas, desde las más caras a las más baratas. Yo personalmente, para este tipo de técnica, utilizo casi en exclusiva el Kisuto de la marca IKR, que considero que es una opción calidad-precio prácticamente insuperable. Respecto al tamaño, todos los señuelos que estén entre los 11 y los 15 centímetros posiblemente sea lo más polivalente. Hay ocasiones que piquis muy pequeñitos pueden ser una opción muy buena y que puede marcar las diferencias, y también en otras ocasiones presentaciones más voluminosas y más grandes también hay que tenerlas en cuenta. La segunda opción con la que tenemos que contar sí o sí serían las cucharas ondulantes. Un señuelo que es muy efectivo cuando los peces están suspendidos especialmente. En este sentido es muy importante que tengamos diferentes opciones y diferentes modelos. Como veis, podemos encontrar ondulantes muy voluminosas, otras más pequeñitas, otras más intermedias y también diferentes formas y diferentes formatos. Cada una de ellas nos va a aportar una cosa diferente y nos va a ayudar a poder adaptarnos a lo que los peces quieran en cada momento. Aparte de las diferencias de acción que pueda haber de unos modelos u otros, lo más importante es que tengamos diferentes tamaños y diferentes pesos. Por ejemplo, es lógico pensar que esta cuchara, que es bastante grande, es finita, tiene mucha superficie, va a aportarnos cosas muy distintas a, por ejemplo, esta, que es mucho más corta, más fina y menos superficie de contacto con el agua. Esta primera, por ejemplo, va a tener una caída mucho más lenta, esta por contra va a caer mucho más rápido, esta por ejemplo va a llegar mucho más rápido a las zonas, por ejemplo de 15 metros, 20 metros, si es que queremos trabajar esa cota. Esta en cambio, por ejemplo, la caída la va a hacer más suave y posiblemente va a tener más picadas en la caída que esta. Al final el objetivo es cubrir diferentes necesidades con los diferentes modelos. Y ya para acabar tendríamos la opción de los lipless o los blades. Unos señuelos que son muy interesantes en algunos momentos determinados, que sobre todo trabajan picadas por reacción. Los lipless, como todos sabéis, tienen unos sonajeros normalmente bastante sonoros y luego también tienen una acción muy errática. Los blades son un concepto muy parecido. La única peculiaridad que tienen normalmente es que son más compactos
y por lo tanto bajan mucho más rápido con un libless convencional, y luego también carecen de los sonajeros, aunque evidentemente siguen teniendo esa acción tan errática y tan nerviosa que muchas veces les encanta a los peces. En general, para pescar en vertical, creo que es más interesante los modelos que son de un tamaño contenido y sobre todo que sean compactos en relación al peso que tienen, porque de esa manera nos va a ayudar mucho a bajarlo rápidamente, especialmente cuando estamos pescando a profundidades ya por encima de los 10 metros. Evidentemente, si vamos a pescar en cotas de 5 o 6 metros, pues ahí ya este factor no tendría tanta importancia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos consejos os sirvan a alguno de vosotros, y ya en la siguiente entrega vamos a dejar de lado toda la teoría. Está muy bien conocerla y ya tenemos una base, creo que suficiente, pero todo esto al final está hecho para ponerlo en práctica. Y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer, vamos a ver diferentes acciones, diferentes lances, pescando 100% en vertical, para que veáis todo esto que hemos hablado de una manera práctica y pescando encima del barco.